Bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Bien, a raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, bueno, y aquí en nuestro país, con respecto a las cosas espirituales, yo quiero que en esta noche los invito para que meditemos sobre algo en la palabra del Señor. Y bueno, para eso vale la pena que nos hagamos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia del Señor? ¿Para qué Dios fundó una iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios al establecer una iglesia? Porque sí, la Biblia dice que Él fundó una iglesia. ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de esa iglesia? ¿Qué debe de hacer esa iglesia? Leemos en el capítulo 16 de San Mateo y el versículo 13. San Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué saben los hombres de mí? Eso es lo que Jesús quiere decir. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; unos dicen que tú eres Elías; otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien. Yo quiero que meditemos aquí en el momento cuando Jesús dice que Él fundó una iglesia y esa iglesia tiene un fundamento. Esa iglesia tiene un fundamento. Vale la pena que aclaremos aquí porque, pues, con respecto a esto, pues la gente está bien embolatada porque desafortunadamente el pueblo en común ignora por completo lo que la palabra de Dios dice. Es decir, la gente es muy ignorante con respecto a la palabra del Señor. Bueno, ¿a quién le echamos la culpa de esto? ¿Quién es responsable de esto? Bueno, uno dice, podríamos echarle la culpa a la iglesia romana, por decir algo, a Roma, que ha sido la principal enemiga del Evangelio de Cristo. La iglesia católica es muy enemiga de lo que la palabra de Dios dice. Comenzando que este texto ellos lo malinterpretaron porque ellos dicen que la iglesia del Señor fue edificada sobre Pedro. No. La iglesia no fue edificada sobre Pedro. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, el fundamento de la iglesia de Cristo es Jesucristo mismo. La iglesia fundada sobre Pedro, dígame cuál es el valor o cuál es la firmeza que la iglesia quiere darle a su doctrina, diciendo que está fundamentada sobre Pedro. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar? Comenzando que Pedro, y esto sí que le va a doler a muchos y otros me van a malentender, pero ¿yo qué hago? Esa es la Biblia. Comenzando que Pedro nunca entendió, óigame bien lo que voy a decir aquí, Pedro nunca entendió en plenitud el Evangelio de Cristo. Pedro nunca pudo entender plenamente el Evangelio de Cristo. De aquí que tengo que decir que la iglesia que dirigió Pedro prácticamente desapareció en el tiempo, porque Pedro era líder de la iglesia judía, Pedro era líder de la iglesia de los judíos, Pedro era el encargado de predicarle el evangelio a los judíos en su tiempo. ¿Y dónde está la iglesia judía hoy? Prácticamente no existe. De manera que entonces Dios tuvo que llamar a otro discípulo, al apóstol Pablo,
prepararlo para que Pablo le predicara el evangelio al mundo, y por causa de Pablo es que el evangelio se regó por todo el mundo. La iglesia judía prácticamente se extinguió, prácticamente desapareció. De manera que entonces el mensaje que nosotros tenemos que recibir hoy, pues es el mensaje de Cristo, es el mensaje del evangelio, pero por eso la Biblia nos habla a nosotros de revelación. Pablo tenía mucha más revelación que la que Pedro tenía, y por eso entre ellos dos había un contrapunteo. Ustedes ven que Pedro y Pablo, ellos nunca se entendieron, siempre hubo su diferencia ahí. Trataron al máximo con el amor de Dios y con el poder del Espíritu Santo mantener una buena relación como hermanos, pero en lo doctrinal ellos no se pudieron entender. Así que entonces, ¿cómo la iglesia iba a estar fundamentada sobre un hombre que ni siquiera entendió que el evangelio era para predicárselo a todo el mundo? Pedro no le quería predicar el evangelio a los gentiles. Los que me están escuchando y les gusta estudiar la Biblia, por favor estudie el capítulo 10 del libro de los Hechos, y usted se va a dar cuenta que Pedro fue a predicarle el evangelio a Cornelio prácticamente obligado. Y aún predicándole el evangelio, aún cuando Dios le mostró visiones y le probó de 1000 maneras que el evangelio era para toda criatura, Pedro no pudo entender eso. Por eso Gálatas, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que él tuvo que llamarle la atención a Pedro, porque Pedro estaba comportándose de una manera hipócrita. Dice Pablo que Pedro se estaba comportando hipócritamente delante de la iglesia del Señor, porque delante de los judíos aparentaba una cosa y delante de los gentiles era otra cosa, porque él todavía tenía esa investidura de su antigua religión. Pedro nunca pudo liberarse de su tradición judía. De manera que por eso el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a un evangelio más desarrollado, más claro y más pleno para la iglesia gentil. Y qué bueno que la iglesia entonces hoy entendiera y nos entendiéramos con las cartas de Pablo. Tenemos que entendernos con las cartas de Pablo. Y Pablo dice que la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, dice el apóstol Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo. 3:15 de 1 Timoteo dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor. Ahora bien, cuando yo hablo de la iglesia del Señor, no me refiero a ninguna denominación. No hay manera, porque realmente yo no conozco ninguna denominación que sea baluarte de la verdad. Ninguna te predica la verdad. Todos los sistemas religiosos que yo conozco, reitero esto, son enemigos de la Biblia. Y entonces, pero la iglesia de Cristo, esa iglesia espiritual, es una iglesia escondida. Esto parece extraño, ¿no? Suena como raro. Pero la iglesia del Señor es una iglesia escondida, es un misterio. Yo no podría señalarle a usted un lugar ni un grupo de personas, sino que cada uno de nosotros tiene que saber qué es. Usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber si usted es de Dios o si usted es del diablo. Usted tiene que saber si usted está sirviendo a Dios o si usted está sirviendo al diablo. ¿Y cómo hago yo para darme cuenta yo de quién soy? Pues ahí es donde entra Jesucristo con su palabra y dice: escudriñad las escrituras. Escudriñad. Ni siquiera es que las lea, óigame bien, ni siquiera es que las lea, ni siquiera es que se las aprenda de memoria, sino que hay que escudriñarlas, estudiarlas. Escudriñar es investigar, escudriñar es dedicarle tiempo, escudriñar es estudiar la palabra del Señor. Pero ¿qué hacemos si hoy en día la mayoría de gente no lo hace? Y como la mayoría de la gente no lo hace, pues yo tengo que decir que la iglesia del Señor son aquellos que le dedican tiempo a la palabra de Dios y que se esfuerzan por vivirla. Por eso es que en estos días se estaba hablando acerca de aquellos hombres
que son un misterio, porque esos hombres son un misterio y son una polémica. Ellos aparecen en cualquier momento de la historia, pero son hombres muy especiales. La gente de pronto dice, no son estudiados, no vienen de universidades teológicas, no vienen con cartones ni haciendo alarde de sus estudios, sino que sencillamente aparecen llenos del poder del Espíritu Santo y con una autoridad que nadie entiende de dónde la sacaron. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, a él le preguntan por la autoridad y el poder que él tiene. ¿A usted quién le dio la autoridad que tiene? Ellos sabían que los sacerdotes eran sus enemigos. Ellos sabían que el gobierno era su enemigo. Sin embargo, él actuaba con una autoridad y con una convicción propia. Sencillamente es la obra de Dios. Por eso yo hablo de hombres, por ejemplo, como David, de esos hombres que nosotros vemos en la Biblia que los catalogamos como grandes héroes de la fe. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Usted ve ahí que cada uno de ellos triunfó por la fe. Esa fe que esos hombres recibieron, ¿de quién la recibieron? Esa revelación que ellos tenían, ¿quién se las dio? ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde se capacitaron? ¿Dónde estudió David para derrotar al gigante Goliat? ¿Dónde estudió Moisés para derrotar al faraón? ¿Dónde estudió Elías para derrotar a los falsos predicadores de su época, a los falsos profetas de Baal? ¿Dónde estudió Jeremías? ¿Dónde estudió Ezequiel? ¿No cree usted que vale la pena hacernos esa pregunta? ¿De dónde salieron esos hombres? Esos hombres son el resultado de una comunión íntima con Dios. ¿De qué iglesia eran? ¿Dónde se congregaban? ¿Quiénes eran sus pastores? Personas que salen de la nada. Esos son los hombres de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Un misterio, un misterio. De manera que la iglesia aquí está puesta para demostrar el poder de Dios al mundo, para demostrar la verdad de Dios al mundo, para demostrarle al mundo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que está interesado en cambiar el destino de la humanidad, porque realmente Dios está interesado en eso. Por eso la palabra del Señor dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. ¿De qué nos quiere salvar Dios? A ver. ¿De qué nos quiere salvar Dios? Dios nos quiere salvar de la destrucción, Dios nos quiere salvar del dolor, Dios nos quiere salvar de la desgracia, Dios nos quiere salvar de todo eso que nos mortifica el alma. No crea usted que Dios está contento viendo a la humanidad muriéndose de enfermedades, de pestes, muriéndose de pobreza y de necesidad. No, Señor, Dios todo lo estableció de una manera para que toda esta maquinaria de la creación funcionara perfectamente y todos podamos disfrutar de las cosas que Dios nos dio. Pero nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestra terquedad, por nuestra ceguedad, nos hemos convertido en esclavos de los hombres, en esclavos de las religiones, de las iglesias, y el conocimiento de Dios, lejos del conocimiento de Dios. Hermano y amigo, la iglesia del Señor es un misterio y estamos aquí. El Señor Jesucristo dice, y ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos dio el Espíritu Santo para eso, para ser testigos. ¿Qué es un testigo? A ver, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que sabe. Un testigo es una persona que entiende de qué va a dar testimonio, que vio, que oyó, que tiene experiencia de lo que está hablando. Así que entonces, una persona que va a hablar de Dios tiene que saber de Dios. Tiene que saber de Dios. Pero estamos llenos de una cantidad de predicadores de iglesias y de religiones, perdonen, pero de Dios no saben nada. De Dios no saben nada. Mientras usted tenga la oportunidad de estudiar esta Biblia, por favor, es lo único que yo le puedo recomendar, la palabra del Señor. Dios le bendiga y estaremos hablando nuevamente de estos temas en un siguiente programa. Bendiciones para todos.